En primer lugar, decirles que la inauguración de este local tiene para mí una singular importancia, porque tiene que ver con el lugar de encuentro del peronismo de hoy. Hemos pasado por un paso como corresponde y hemos discutido determinados perfiles, y eso está como corresponde en el marco de democracia y libertad que tenemos todos los partidos políticos, y es bueno que lo hagamos, y es bueno que también, una vez que terminemos esta discusión, podamos juntarnos otra vez como corresponde, todos en la misma casa, mirando a la sociedad y decirle que acá estamos otra vez, el peronismo organizado, alineado, para ganar las elecciones del 25 de octubre y darle la salida al pueblo argentino, a la provincia de Buenos Aires y a Bragado, que se lo merece, digamos, y que por el cual nosotros hemos peleado todos estos años. Esta es la casa de la unidad del espacio, del peronismo y de todo el Frente para la Victoria, que tiene una singular importancia también aquí en Obre. Por primera vez, ha querido la casualidad de las PASO, que en ambas listas hayamos llegado en lugares preponderantes a dos compañeros de Obre, y hoy forman parte de la lista oficial. Y entonces yo estoy más que seguro, ya descartando la posibilidad de triunfo en Obre, lo que estoy seguro que somos gobierno, vamos a tener la posibilidad que acá tengamos dos compañeros que puedan juntar al conjunto del peronismo y poner las mejores propuestas que necesitamos nosotros para Obre, para terminar lo que alguna vez empezamos. Hemos traído el gas para Obre, yo lo recuerdo y lo decía la vez pasada. Nos anunciaron ya cuando se estaban yendo que habían firmado la obra del gas de Obre. Y eso tenía una trampa, primero porque no había un peso para empezarla, y segundo para decir, si no la hace, no la hace, yo firmé. Nosotros aceptamos el reto, y sin un peso, ¿no?, iniciamos la obra y la terminamos. Y hoy Obre tiene el gas, y es una obra para nosotros importante, porque terminamos con aquel viejo discurso que había, que en los cuarteles no se hacían obras, ¿no? Y de hecho nunca se hizo una obra importante en ningún cuartel de Bragado. ¿Por qué? Porque se decía que la recaudación no tenía que ver con la inversión que se hacía. Y para nosotros terminamos con ese viejo discurso. No nos interesa la recaudación. Queremos recaudar, pero lo más importante para nosotros es que acá vive gente que pertenece a nuestro distrito y estamos dispuestos a hacer esfuerzo. Por eso hemos ampliado la unidad sanitaria, que ha tenido una importante remodelación, y le hemos puesto la aparatología y hemos estado a la altura de los pedidos en cuanto a los profesionales médicos en la medida que hemos podido traer. Como estaremos también hoy frente a reclamos que dicen muchos compañeros que se necesita algún tipo de profesionales. En salud nosotros no tenemos límites, lo he dicho, nosotros seguiremos invirtiendo en salud en todo el partido de Bragado. Hemos hecho pavimento, hemos trabajado en las plazas, hemos trabajado en el Molina Campo, hemos comenzado las cloacas y no hemos terminado porque no se hemos inundado. Pero la verdad, frente a estos dos compañeros, tengan la plena seguridad y puedan decírselo a los de Obre, que nosotros vamos a cumplir con la palabra de terminar la obra de cloacas, como hicimos en aquel momento la obra del gas, sin un peso. Y seguiremos trabajando, porque un proyecto político no comienza y termina en un día. Los proyectos son dinámicos y tienen que ver con las aspiraciones que tienen los pueblos de crecer todos los días, y los que empujan el crecimiento tienen que ser los responsables, los dirigentes políticos de cada uno de los pueblos. Por eso, todos ustedes, pero en la responsabilidad de acompañar a los dos compañeros que serán concejales a partir del 25, para que Obre siga creciendo y no le falte nada, porque este gobierno ha dado respuesta y seguirá dando respuesta a todos los pueblos del interior de nuestro distrito. Esto es lo que venimos a plantearle hoy frente a aquellos que vienen a intentar con la idea de que cambiando se cambia todo y que lo bueno es cambiar. La verdad, es bueno cambiar cuando es para mejor. Lo peor es que los que nos prometen el cambio son las mismas caras de los que estuvimos gobernando en épocas atrás, donde tuvieron muchos años y no hay nada. Yo siempre digo, tienen como candidatos
algunos que han sido secretarios de obras públicas, que fueron famosos porque no hicieron una sola obra pública en Bragado. Por eso han sido famosos. Y hoy nos vienen a decir cómo hay que hacer las cosas. Humildemente, nosotros sabemos que nos falta, pero ¿sabe qué? Tenemos también para decirle que todo lo que hemos hecho tampoco fue casualidad. Fue por esfuerzo, porque hemos ido a golpear cada una de las puertas. Por lo tanto, digo, las obras se han hecho porque nosotros nos hemos peleado para que las obras se hagan. Y seguiremos trabajando. A los que alguna vez se nos preguntan cómo estamos. Aquí estamos, con la misma gana que en 2007, a trabajar de sol a sol para seguir haciendo crecer a Bragado. Muchas gracias.